Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a poner a colaborar. Si no, no llegamos más a Rex y no lloré hoy todavía. Así que necesitamos llegar a Rex. Bien. Crear un fallback de exportación con export default. En la lección export aprendiste de cómo usar un named export, o sea, exportamos diferentes funciones o módulos dentro de un archivo, pero todavía no usamos lo que es el export default, que es como a diferencia de los named export, nosotros podemos tener solamente un export default por archivo, ¿sí? Y cuando nosotros importamos, podemos renombrar, podemos usar el namespace que querramos para importar ese archivo sin necesidad de nombrarlo acá, ¿sí? Básicamente, podemos venir acá y en vez de decirle export function subtract y después hacer import subtract from y donde sea, podemos hacer import tipo subtract, qué palabra difícil me pusieron, si hacemos export default, ¿sí? Entonces, si hacemos un export default, después, seguramente en el próximo ejercicio, ¿ves? Acá tenemos donar, pregúnteme luego te voy a donar, ¿sí? Podemos hacer un import, ¿sí? Sin necesidad de las llaves y de definirle cuál es la función que queremos exportar, ¿sí? Si acá yo le quiero poner Pepito, ¿sí? La voy a poder seguir usando sin ningún problema, ¿sí? Entonces, acá tenemos subtract y esto venía de math functions, ¿no? Quiero ejecutar las pruebas, la pasamos sin problema. Bien. Entonces, dice, crea una promesa en JavaScript. Mirá, no sabía que esto estaba en S6. Bien, bueno. Esta es una de las partes, o sea, la vamos a pasar más o menos rápido, pero ustedes no la pasen más o menos rápido porque es un tema bastante importante y realmente no es tan difícil como suena, ¿sí? O sea, cuando nosotros empezamos a ver recursos o a leer sobre promesas, suena re difícil, ¿sí? Y en realidad lo más difícil de las promesas es el asincronismo, ¿sí? Cuándo se ejecutan las cosas y qué cosas pasan. Y en realidad sin darnos cuenta venimos trabajando con asincronismo prácticamente siempre en JavaScript, ¿sí? Entonces empieza a tener muchísimo sentido cuando lo empezamos a entender, pero capaz al principio cuesta un montón, ¿sí? Yo tengo una analogía malísima para las promesas, pero es básicamente emitir un cheque, ¿sí? Yo nunca tuve un cheque, así que todo lo que estoy diciendo es puras mentiras y patrañas, pero por lo que yo vi que funciona un cheque, ¿sí? Vos emitís un cheque poniendo un cierto dato o a quién va a ir o qué es lo que vos esperás obtener, y ese cheque cuando vos lo depositas eventualmente tiene fondos o no tiene fondos, ¿no? Entonces vos lo que haces cuando tenés el cheque no es tener un valor, ¿sí? Sino es tener un papel que te dice eventualmente, dependiendo de lo que hagas y dependiendo de un montón de cosas que no dependen de vos, ¿sí? Esto va a poder salir bien o mal. Entonces yo voy a decir qué es lo que tiene que pasar en caso de que salga bien o en caso de que salga mal, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos una promesa, yo le voy a poder definir dos funciones, ¿sí? O sea, tengo la posibilidad de definirle dos funciones que se van a ejecutar cuando salga bien o cuando salga mal, ¿sí? ¿Cómo hacen para mejorar su lógica? No escuchar a no, practicar mucho es una buena recomendación, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que dice FreeCodeCamp antes de seguir asumiendo de qué nos va a hablar acá, ¿sí? Una promesa en JavaScript es exactamente como suena. Se utiliza para hacer una promesa de que harás algo, habitualmente de forma síncrona. Cuando la tarea se completa o cumples tu promesa o no la cumples, cuando la tarea se completa. Esta tiene peor reacción que yo de comprensión de texto, así que perdón, de entre dos no hacemos una. Promise es una función constructora, así que tú necesitas... paréntesis, acá no está hablando de promesas, sino que está hablando del constructor de promise, o sea, para crear una promesa usando el new promise. De vuelta. Promise es una función constructora, así que tú necesitas usar la palabra new para crear una. Recibe una función como su argumento con dos parámetros, resolve y reject. Estos métodos se utilizan para determinar el resultado de la promesa. Su sintaxis se ve así, ¿sí? Crea una nueva promesa llamada makeServerRequest. Pásale una función con parámetros resolve y reject al constructor. Perdón, pero me voy a copiar esto, ¿sí? Tipo, si me lo estás poniendo acá. ¿Y hago esto pasa? Bueno, muy mal. ¿Cómo me vas a hacer las cosas tan simples? Bueno, después vamos a ver algunos casos en los que está bueno hacer una promesa así,
¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer una función como function hacer request que falla a veces, ¿no? Entonces acá sí puedo venir y hacer un return de una nueva promesa y tengo disponibles estas funciones resolve y reject que cuando yo las llame, ¿sí? Eventualmente van a poder tipo, hacer que mi promesa resuelva o rejecte. ¿Sí? Si yo hago algo como esto, puedo decirle, panele, const random igual math.random. Math.random nos va a devolver un número entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, vamos a decirle en vez de random, esto va a pasar. Y va a ser si más random es mayor a 0.5. ¿Sí? O sea, si más random es mayor a 0.5, esto va a pasar y si no, no. Entonces le voy a decir acá, return. O le voy a decir, if esto va a pasar, voy a hacer resolve. Y si no, vamos a hacer un reject. ¿Sí? También podríamos hacer un ternario, no pasa nada. ¿Sí? Entonces si yo llamo acá y le digo hacer request que falla a veces, ¿no? Puedo definirle los métodos que decíamos antes, .den, que es el método que se va a ejecutar cuando algo sale bien, ¿sí? Console.log, salió todo bien, y si no le puedo hacer el .catch, donde le digo salió todo mal. ¿Sí? Y vamos a llamar hacer request que falla a veces, ejecutar las pruebas, ejecutando pruebas completadas, no, pero mostrame esto, cómo funciona. Bueno, vamos a copiarnos esto acá. Vamos a venir a nuestro querido Run.js. ¿Sí? Entonces ahí me dice, salió todo bien, y si cambio algo, salió todo mal, y si lo ejecuto de vuelta, salió todo mal, y ejecuto de vuelta y salió todo bien. Entonces tenemos una manera de poder ejecutar o de crear promesas de cosas que no son necesariamente asíncronas, ¿sí? Está bueno para cuando a veces tenemos librerías que están funcionando con callbacks o que tienen otras implementaciones para poder unificar un poco. Las promesas están buenas, es fácil usarlas con async await. Así que nada, está bueno saber cómo funcionan las promesas o cómo usar el constructor de promise para nada, poder hacer chucherías. Bien, entonces ahora quisimos pasar este ejercicio. Dice, completa una promesa con resolve y reject. Dice, una promesa tiene tres estados: pending, fulfilled y rejected. ¿Sí? La promesa que creaste en el último desafío está atascada en el estado de pending porque no añadiste una forma de completar la promesa. Los parámetros resolve y reject enviados a promise como argumentos son utilizados para hacer lo siguiente. Resolve se utiliza cuando quieres que tu promesa tenga éxito y reject se usa cuando quieres que falle. Estos son métodos que toman un argumento como se ve a continuación. ¿Sí? O sea, todo lo que yo le ponga adentro a resolve me va a venir adentro del den y todo lo que yo le pase adentro del reject me va a venir adentro del catch. ¿Sí? ¿Qué están diciendo ahí? ¿Qué tanto murmuran ustedes? Mew está trasnochado para ir a Onsi. Sí, olvídate. Vamos a decir eso. Lo voy a poner en el CV. Bien, vamos a ir. Entonces, acá nos pide, haz una función promesa que maneje el éxito y el fallo. Si response from server es true, llama al método resolve para completar. Bueno, es literal lo que acabamos de hacer, ni que hubiese leído el futuro. Bueno, cambia esta línea. No, te voy a cambiar la de abajo. Entonces, si response from server es true, vamos a llamar a resolve. ¿Sí? ¿Y le tenemos que pasar algo? Ah, sí. Dice, we got the data. We got the data. Y si no, vamos a llamar a reject con data not received. ¿Ustedes quiénes son? ¿Los que dicen data o los que dicen data? Data not received. Bien. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hicimos antes. Vamos a hacer, tenemos una función que cuando la llamemos, make server request, en este caso no sirve para nada porque response from server siempre es undefined. ¿Sí? Pero podemos dar den y catch y depende cuál sea el resultado. Imaginamos que nos comunicamos con el API, nos va a devolver un valor en el den o en el catch. ¿Sí? Data. ¿Sí? No sé si hay una manera correcta, pero bueno, nada. Le damos siguiente. Nos vemos por acá. Termino usando response porque nunca supe cómo se dice bien. Team data. Polémico. ¿Sí?
Yo tampoco, igual a veces como que la switcheo. A veces digo data, a veces digo data. No tengo ni idea. Bueno, maneja una promesa cumplida usando then. Las promesas son muy útiles. Cuando tú tienes un proceso que toma una cantidad de tiempo desconocida en tu código, a menudo una petición del servidor. Bueno, pará, ¿esto que lo escribí yo? Cuando tú haces una petición a un servidor, toma algo de tiempo. Después de que termina, normalmente quieres hacer algo con la respuesta del servidor. Esto se puede lograr utilizando el método then. El método then se ejecuta inmediatamente después de que tu promesa se cumple con resolve. A continuación, un ejemplo, ¿sí? Como habíamos hecho antes. O sea que nos pide new método then a tu promesa. Bueno, usa result. Que lo hagamos directamente acá. Ok. A esto le podemos pasar then. Y nos dice que usa result como parámetro de tu función callback. Asimismo imprime result de la consola. Ok, bueno. Entonces si yo hago console log, esto pasa, ¿no? O me vas a pedir que haga una raw function. Tipo result. Ok, bueno. Entonces acá nos dice, una vez que esto pasó, ¿sí? Agregamos un then para que en el momento en que esta respuesta desde el server se complete, se llame a esta función callback, vamos a decirle entre comillas enormes, ¿sí? Y ahora seguramente nos va a pedir lo mismo, ¿sí? Acá nos dice, bueno, básicamente nos dijo, podés concatenarlo acá porque esto obviamente vuelve una promesa. Un detalle que creo que acá todavía no lo dijo o no lo leí, es que nosotros podemos concatenar las promesas siempre. ¿Sí? O sea, esto nos devuelve un den y nosotros acá podemos hacer otro den y vamos a tener como parámetro acá lo que devuelva esta promesa. Así que si yo acá pongo return Pepito, ¿sí? Param acá va a valer Pepito y yo puedo volver y concatenarlas eternamente. ¿Sí? Eso a veces se suele hacer porque yo puedo tener funciones transformadoras. Si a mí me viene una respuesta horripilante desde el servidor y yo la puedo pasar por un transformador que me modifique la data, ¿sí? Y después capaz tengo otro tipo de operación que quiero hacer después, como por ejemplo convertir el objeto a array, porque a la gente le encanta hacer eso, y lo hacemos en otro den, ¿sí? No es necesario hacerlo todo en el mismo lugar, ¿sí? Capaz las funciones que se encargan de las transformaciones vienen desde otros lados. ¿Puedes repetir? No. Miraron el video. No, mentira. Bueno, sí, en realidad miraron el video. Ok. Entonces, tenemos un dem. Si hay alguna pregunta muy específica, avísame y la digo de vuelta, pero ni ya me olvidé que dije recién. Entonces, tenemos esto y nos está pidiendo que hagamos algo en el catch. ¿Sí? Vamos a restablecer todo el código porque me olvidé en qué estábamos. Ok. Nos dice .dem y .catch y que ejecutemos algo en el catch. Dice, usa el error de la función callback que imprime el error en la consola. Ok. Tenemos un error y simplemente vamos a hacer un console.log de error en caso de que te falle. Ustedes dicen array o array. Las dos. O array, no, array no lo digo, pero sirve.